Esteban y Juan José. Estará Alejandro y Esteban, digo, Juan José. Ahí está. Hola, hola. Hola, ¿cómo andan? Hola Renzo, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Esteban? Juan José, ¿cómo va? ¿Qué ¿Y tal, Renzo, Juan ustedes? José? Bien, bueno, buenísimo. Gracias por darnos un ratito de su tiempo, que sé que están a pleno, Al contrario, y, gracias a ustedes. y con el éxito que Totalmente. los acompaña también, veo que les está yendo muy bien y esperemos que le vaya mucho, mucho mejor. Bueno, buenas tardes a todos, ahí veo que se van conectando, ya tenemos una gran cantidad de participantes. Nos vamos presentando, mi nombre es Renzo Morosi, hoy me toca ser presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad y iniciamos este mes en el contexto de Julio sin Plásticos y bueno, este evento que generamos es en virtud de todas las actividades que estamos generando durante todo este mes y hoy vamos a charlar con dos emprendedores, como les decía, les está yendo muy bien. Conozco de fondo toda la iniciativa que han tenido y nos pareció muy bueno poder charlar un ratito con ustedes, contar un poco de qué se trata la campaña de Julio sin Plásticos, poder difundir estos emprendimientos que también le hacen al ambiente y en particular a la ciudad de Buenos Aires. Y como veo también se están replicando el resto del país con algunas franquicias y demás, así que veo que esto está caminando y prendiendo muchísimo en todos. A los que se están sumando, les cuento que vamos a hablar con Esteban Bancalari y Juan José Bartolomé. Yo les voy a hacer algunas preguntas para que nos puedan contar de su experiencia y a los que quieran hacer preguntas por el chat, bienvenidos y las voy a ir pasando a cada uno de ellos. Lo voy a presentar, si les parece, cortito y ustedes agregan algún detalle que me pueda quedar. Esteban Bancalari es licenciado en Administración de Empresas y cofundador de Quero, junto a su socio Oliver. Es así, en el 2011 empezaron a hablar por primera vez sobre los ecovasos, que me has contado en su momento cuando nos juntamos, reutilizables, y fueron pioneros en este concepto que realmente hoy está teniendo mucho éxito en el resto del mundo. El ecovaso es reutilizable, que reduce a cero los residuos provenientes de vasos descartables en cualquier evento o institución y concientiza a millones de personas en este proceso. Y Juan José Bartolomé, junto a Ana, fundaron Zero Market, que tuve el gusto también de visitarlos cuando abrieron su primer local y en pandemia. La verdad que me acerqué y fue un éxito, todo cerrado y muy restringido y realmente fue sorprendente cómo reaccionó el público a este emprendimiento. Es el primer supermercado libre de envases del país. A fines del año pasado, como les decía, fueron distinguidos por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por este emprendimiento y ofrece los mismos productos que otros supermercados, pero sin los envases tradicionales. Si les parece, empiezo con algunas preguntas que tengo para que ayude a transitar la charla. Para ambos la pregunta, ¿cómo empezaron a darle forma al proyecto, tanto de Zero Market como de Quero? Comience quien le parezca.
Esteban, Juanjo, voy yo arrancamos si querés. Sí, que sos más antiguo. Bueno, gracias. Primero, bueno, mil gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Renzo ya nos conocimos personalmente hace algunos meses. Juanjo todavía no personalmente, pero igual nos conocemos. Nosotros arrancamos, como vos dijiste, a charlar la idea esta en 2011 y es una idea copiada, 100% copiada, no nos avergüenza decirlo. De hecho, siempre lo remarcamos porque creo que está bueno que otros emprendedores vean que no tiene nada de malo copiar. En Europa esto ya funciona hace 15 años o más. Mi socio es francés, con lo cual él había visto que en eventos en Francia no se usaban vasos descartables, se usaban estos vasos reutilizables. Así que, bueno, un poco ilusamente pensamos que iba a ser fácil copiar y pegar, pero no, que sea copiado no significa que sea fácil de replicar. Así que arrancamos de cero sin saber ni siquiera de qué material estaban fabricados los vasos y mucho menos de cómo darle forma a todo el concepto que rodea, porque en realidad el producto es lo menos importante, ¿sí? Por más que obviamente tiene mucho diseño y es importantísimo que los vasos estén a la altura de la propuesta, que sean ultra reutilizables y resistentes, lo más importante es todo el concepto que lo rodea. Y empezamos, además también el contexto hace casi 9 años era muy diferente, era bastante diferente, el tema era era un tema menos común. Entonces nosotros de un día para otro empezamos a visitar productores de eventos que hace 10 años hacían eventos con vasos descartables y muchos no entendían por ahí cuál era la necesidad, cuál era el problema que había detrás de los vasos descartables. Pero tuvimos la suerte de por suerte, no sé, nos contrató el Cosquín Rock, que en su momento era el festival más grande de Argentina. Pasamos a hacer un evento de 100 personas a hacer un evento de 120.000, literalmente fue así. Y nos fue muy bien y a partir de ahí crecimos mucho en lo que es eventos y después nos dimos cuenta que además había un mercado muy grande en otras industrias, además de los eventos, oficinas, plantas industriales, clubes, universidades. Así que a poquito fuimos ramificándolos, pero esa es la historia del origen de Quero. Bien. ¿Y Juan José? Bueno, nosotros fue algo parecido, digamos, en cuanto a copiar la idea. El tema es, más o menos hace 2 años, con Ana, mi socia, y yo, surgió un poco la idea de cero en función de una necesidad personal. Ana, más que nada, orientada a lo que era desperdicio de alimentos, porque en cero no hay cantidades mínimas, o sea, aparte del tema del no uso de plásticos, puedes comprar la cantidad que vos quieras, que es una problemática también muy importante ambiental, y también, bueno, este contexto país económica también ayuda muchísimo. Totalmente. Y lo que es, desde mi lado, un poco más a lo ambiental, orientado o enfocado en los plásticos de un solo uso. Entonces, hace más o menos 2 años, tuvimos esta charla con Ana, que ya éramos socios del otro lado, charlando, dijimos, che, tiene que haber algo así. La verdad no sabíamos que existía afuera, o sea, realmente existía y hace bastante, empezando a averiguar, viste que hoy Internet estás en todos lados, nos dimos cuenta que estaba mucho en Oceanía y mucho en Europa. Entonces decidimos viajar a Europa para estudiar el mercado, analizarlo, ver cómo funcionaba, entrevistarnos con gente de allá, que la verdad que la gente te abría las puertas siendo extranjero o lo que fuese, te contaban todo. Y volvimos, tuvimos un año de desarrollo, porque como decía también Esteban, es sencillo, uno piensa que es sencillo copiar, pero tampoco es tan sencillo porque hay un montón de trabas, de desarrollos, porque está todo nuevo. Bueno, en realidad no era tan nuevo, porque siempre decimos, nuestros viejos o nuestros abuelos consumían así. En realidad es la idea es la idea menos novedosa de todas, ¿no? O sea, uno dice, ¿qué novedoso? No, todo lo contrario. Es algo que existe hace un montón. Pero bueno, lo trajimos de vuelta. Así que bueno, así nace y nacimos el año pasado, ya el 27 de julio, casi hace un año, en plena pandemia. Y fue una locura. Sí, una locura hermosa. Un poco ahí lo contaban, pero digamos, la conciencia ecológica que le volcaron a las 2 empresas, ¿la tenían desde hace mucho? ¿Siempre estuvieron interesados por estos temas ambientales? ¿O fue una visión empresarial que a su vez se potenciaba con esta visión ambiental? Juanjo, arrancamos ahora. Mira, en lo personal, sí. A ver, yo no soy ambientalista, no estudio nada relacionado a eso y no soy un fundamentalista, siempre digo. Ana tampoco, estamos en el medio. Obviamente uno va cambiando, va empezando a tomar información y a medida que uno se va llenando de información y cambiando hábitos, es peor, en parte, ¿viste? Porque ya hay cosas que no aceptás. Y bueno,
Y sí, cada vez más y es peor, ¿viste? O sea, el conocimiento a veces es algo que te vuelve en contra. Y creo que todos arrancamos por lo mismo, por reciclar, por separar, por compostar, y vas llevando por ese lado y te das cuenta también cuando sos padre, calculo que todos acá, bueno, Esteban, yo sé qué es, vas cambiando y decís, che, esto así no tiene futuro. O sea, algo que hay que hacer. Y bueno, aportás un montón de tu granito de arena desde el lado de lo que es la matriz productiva o del lado del consumo. Y está bueno, porque si bien es un negocio, porque esto no deja de ser un negocio, que tenga ese plus de que aparte estás haciendo algo bueno por el planeta, por el medio ambiente, por tus hijos, por todo, y está buenísimo. La verdad está buenísimo. Bien. A mí me pasa muy parecido a lo que dice Juan José. Yo, en realidad, tengo un pasado, yo tengo como 8 años de trabajo en consultoría, nada que ver con lo ambiental. Siempre tuve en la cabeza que en algún momento me iba a querer emprender, porque toda mi familia es emprendedora, pero yo en ese momento no sabía ni qué eran las empresas de impacto, no sabía que se podía emprender y generar, digamos, rentabilidad haciéndole bien al planeta o haciendo bien, o sea, haciendo un bien social. Nunca me habían enseñado, nunca lo había leído en ningún lado. Hasta que de casualidad me crucé con una oportunidad en Salta, nada que ver, de abrir una planta de reciclado plástico para tratar los envases de fitosanitarios que se usaban en agricultura en la zona y los desperdicios de silo bolsa. Y ahí, bueno, y ahí fue la primera vez que estuve en contacto con algo que dije, pucha, puedo generar trabajo, puedo intentar ganar plata porque en ese negocio no me fue bien igual. Y además estoy haciendo un bien al planeta. Y ahí me agarró mi socio, Oli, en ese momento éramos amigos, que él tenía una consultora ambiental, era más experto que yo en temas ambientales en ese momento. Y fue como, desde el momento que me lo comentó, no lo dudé, porque, y como decía Juan José, cada vez es peor en dos sentidos. Primero, porque te vas volviendo un poco más, sin ser un fundamentalista tampoco, es cada vez más consciente de todo lo que hay detrás de lo que consumimos constantemente. Y después, también, hoy siento que después de todos estos años, yo no podría hacer nada profesional que no esté ligado a esto, porque ya aprendí y sé que se puede generar, que se puede vivir con un emprendimiento de impacto. Entonces, hoy en día, digamos, para mí es algo como muy indivisible la parte ambiental y la parte de generar negocios con eso, y creo que está bueno que así suceda para que otras personas vean que es posible y que se animen a emprender también con impacto, ¿no? Bien. Casi me contestaba, estaba pensando cuál era el objetivo del emprendimiento y la finalidad, digamos, y el compromiso, y me lo termina de responder. Claramente se tiene que sustentar cualquier tipo de emprendimiento, si no, no es viable, pero cuando están dotados de toda esta mirada, ustedes están comentando, la verdad que viene a oxigenar y tener un nuevo punto de vista del concepto de negocios, en particular en esta ciudad. ¿Cuál fue la respuesta al principio de cuando llegaron con esta propuesta, tanto de los vasos como del local? ¿Qué sintieron al principio cuando se acercaron los primeros vecinos, los primeros clientes? ¿Qué respuesta tuvieron? Arrancamos a Esteban, si hacemos una y una, dale. Dale, hacemos uno y uno. Bueno, a nosotros nos costó un montón, muchísimo. Fueron muchos años, a pesar de que tuvimos la suerte de trabajar con festivales grandes desde el principio, fueron muchos años de remarla fuerte. Te diría 5 años, 4 o 5 años. Como te dije al principio, muchos no entendían qué era lo que ofrecíamos, un poco por falencia nuestra por ahí, porque no sabíamos comunicarlo, y otro poco porque no estaba el tema instalado en el ambiente, estaba mucho menos instalado que ahora. Pero en los últimos años vimos un cambio absoluto en la recepción de la sociedad, del público en general, incluso desde el Estado, de los gobiernos. Así que me emociona muchísimo cuando veo, por ejemplo, casos como el de Zero Market u otros, que en tan poco tiempo prenden tan bien, porque creo que vamos por el buen camino. Me esperanza un montón me da muchísimas esperanzas. No, bueno, nuestro caso es totalmente lo opuesto a lo de Esteban. Creo que sí, el timing o el momento ayuda mucho. A nosotros, en los últimos años, ves ese cambio en todo, la agenda a nivel mundial, en políticos, empresas, toda empresa tiene su parte de sustentabilidad, los gobiernos también cada vez le dan más bola, y la gente joven ya viene con el chip ese. Entonces, está muy instalado el tema de lo ambiental, por suerte.
En nuestro caso, abrimos hace un año. Me acuerdo que habíamos hecho un estudio con Ana, esos estudios que al final después no sirven para nada, que decía, sí, decíamos, en 6 meses vamos a lograr que la gente, o la mayoría de la gente, el 80% de la gente, venga con su envase. Y ese objetivo lo alcanzamos a la semana 1. Qué Dado lindo por un equivocarse montón de así. cosas. Sí, hermoso, por eso, la verdad que era fantástico. Abrimos y teníamos fila para que la gente entre. Era una locura. Creo que también un poco el contexto de la pandemia ayudó a eso, porque, bueno, primero que la gente solo podía salir al supermercado, o sea, o había pocos lugares donde podía ir, y era como el paseo. Era un lugar que también, digamos, que te invitas a quedarte, a pasear, o sea, es un lugar muy agradable, cero. Y bueno, y un poco también el contexto de pandemia creo que ayudó a que la gente tenga más conciencia de lo ambiental, sobre todo. Entonces, la verdad que a nosotros nos ayudó esa parte. Y la respuesta fue increíble, porque la gente joven se copó enseguida porque lo sabe, y sí nos sorprendió que no pasaba afuera, que la gente mayor, los jubilados, también se recoparon. Por nostalgia, bueno, también por economía, por lo que fuese, pero se recoparon con cero y está buenísimo, porque agarras como dos franjas etarias muy diferentes y que se suman. Nos falta agarrar la parte del medio, que somos la generación de los 90 nuestra, que vive con el plástico, o fue justo la transición, era del sifón de soda de vidrio al plástico, ¿viste? Y ahora hay que volver para atrás. Sí, Es eso, sí. pero la respuesta fue buenísima. Sí, a mí tocó vivir los que lo fuimos a visitar con el secretario de Ambiente de Ciudad y hicimos cola para entrar a comprar y ver de qué se trataba. ¿Qué le dirían a un emprendedor en este momento que quiera alargarse en algún emprendimiento de estos, ¿no? Que obviamente con un fin económico, porque tiene que solventar, pero con una mirada ambiental? ¿Qué le podrían decir? Bueno, yo creo que, a ver, por lo menos es algo muy personal eso, ¿no? Que se animen, que es el primer paso. Siempre hay que dar el primer paso. Obviamente siempre uno busca el rédito económico. Creo que hoy, si haces algo bien ambiental, digamos, es probable que te vaya bien, no es seguro, porque no hay nada seguro en ningún lado, pero es animarse. Y yo creo que aunque te vaya mal, es un proceso de aprendizaje, ya aprendiste algo, ya algo te queda de eso. Entonces, nunca vas a perder. Vas a perder plata seguramente, porque bueno, pero es parte del riesgo El económico. aprendizaje también. Es parte del aprendizaje, o sea, no existe nadie que no le haya ido nunca a nadie mal. O sea, eso sería, bueno, debe haber 2 casos en el mundo, pero hay que arriesgarse. Y está bueno. Si lo haces con ganas, si lo haces convencido, creo que está buenísimo. Total. Mi consejo es el mismo que Juan José, pero le agrego algo. Yo siempre digo que las ideas no sirven para nada. Por eso no me importa decir que lo nuestro es copiado. O sea, obviamente que son importantes, pero o sea, por más perfecta que esté en tu cabeza, en el momento que la expones a la realidad va a sufrir cambios. Entonces, una vez que la hayan piloteado lo suficiente, dejen de pensar y pongan la prueba con la realidad. Y creo que también en este tipo de emprendimientos como los nuestros, es muy importante la parte tangible. Por eso para mí Zero Market es un ejemplo perfecto de eso. O sea, no es que Zero Market no te vende sustentabilidad, te resuelve un problema directamente. Entonces es muy importante pensar qué problemas estás resolviendo. Igual con Quero, igual con Café Circular, resolvemos un problema puntual. O sea, el vaso descartable antes estaba, ahora no está más. Eso se puede medir, se puede comunicar, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo entiende, igual que Zero Market. Entonces, la parte de pensar bien el problema que estás resolviendo y cómo comunicarlo y cuantificarlo y comunicarlo es muy importante, creo también. Clarísimo. Esta es personal, digo, en la vida diaria de ustedes y personalmente, ¿tienen ámbitos sustentables a partir del emprendimiento y ir focalizando en la temática? ¿Han incorporado algunos otros hábitos también? Sí. Es súper personal. Sin embargo, me animo a decir que la mayoría de las personas que están emprendiendo o tienen empresas de este tipo, es difícil tener como 2 vías distintas. O sea, te terminás enamorando de lo que haces y por eso hablamos siempre de propósito. Ahora por ahí Juan José me dice que no. Pero, No, sí. Sería muy difícil para mí vivir de Quero y de Café Circular y después de repente irme a una cafetería y tomarme un café en un vaso descartable. Es algo que no lo puedo hacer. No puedo.
sea, lo tengo tan incorporado, y mi mujer lo mismo, y mi hija de 4 años lo mismo, y es como que cada vez va copando más áreas de la vida diaria y del hogar, y es re lindo verlo. O sea que, pero bueno, todo empezó, o sea, no es que yo antes era así, yo hace 9 años usaba un vaso descartable y me parecía normal. O sea, todos aprendemos constantemente y yo sigo aprendiendo un montón y estamos en ese camino. Total. Sí, sí, bueno, coincido un poco con Esteban. La verdad que yo te decía, uno empieza con creo que es un paso obligado que es, bueno, empezamos a reciclar o a separar el plástico de la basura, entre comillas. Después empezás a compostar. Cuando compostás te das cuenta que casi no hay basura. Yo vivo en una casa con jardín, entonces empezás a tener tu huertita, tu cosita. Y ahí empezás con pequeños hábitos que van cambiando, empezás a consumir de otra manera. Yo te voy a decir, no todo, porque también es muy difícil o medio ingenuo pensar que se puede consumir todo de una forma sustentable, pero trata de cambiar y ya no consumís igual. El día que compras un juguete para tu hijo que está viene lleno de plástico, decís, pero bueno, a veces tenés que hacerlo, ¿viste? Porque también es imposible dejar a tus hijos afuera de las cosas, o bueno, hay cosas que tenés que ceder. Y un poco también, sí, sumar lo que dice Esteban, es que nos pasa a todos los que estamos en este rubro, vas evangelizando, sos el loco con la palabra, ¿viste? Es que antes eran 4 o 5, cada vez son más. Yo a mis viejos, que tienen 70 y pico de años, los hago compostar al día de hoy. O sea, que antes era imposible. Mi viejo me decía, no, las lombrices, ¿qué lombrices? Me decía. Y hoy mi viejo está compostando, ¿entendés? Y está buenísimo eso. Sí, tal cual lo que decís. Y por ahí no es que a mí pasa también, tengo 3 hijos, pero y si lo haces te hace ruido y te preguntás si lo que estás haciendo está bien, y es un camino que se va puliendo, pero está bueno. Nada, sin ser radical, es ir cambiando hábitos en la medida de lo posible. Acá tengo un dato, Esteban, a ver si es. A 8 años de la creación de Quero, me había notado, evitar el uso de 300 millones de vasos descartables. Equivale a 2.500 toneladas de plástico que hubieran terminado en la basura. ¿Te imaginás que ibas a llegar a que tu emprendimiento iba a estar atado a este logro tan importante? Pues son números, cuando los ves así, impactan. Mira, no te voy a dar la respuesta hoy, así me imaginaba. Y me imagino que vamos a generar mucho más impacto todavía. Obviamente que uno siempre sueña, cuando emprendés, en realidad lo que estás haciendo es proyectar un sueño y obviamente que querés que te vaya. Ver los números es lindísimo, pero cuando sabés que por mes, o sea, que esa cantidad que logramos evitar en 9 años se genera en una semana, decís, wow, la cantidad de laburo que nos queda por hacer. Y cuánto queda por hacer, ¿no? Pero no, o sea, a ver, cuando emprendés tenés altas chances de que te vaya mal y que tu emprendimiento no supere los primeros años, así que sí, es una felicidad enorme verlo y digo que me lo imaginaba, pero al mismo tiempo no, así que nos queda mucho por hacer, pero sí, un poco es lo que buscábamos. Y de todos modos, me acuerdo cuando nos encontramos en plena pandemia, un viernes creo que anunciaban restricciones. Digo, ¿cómo hiciste durante la pandemia que afectó tanto a la gastronomía y a muchos locales con los que vos trabajás? ¿Cómo estás haciendo, ¿no? Para ir pasando, cómo te reinventas? Lo perdimos, Esteban, ¿no? Se cortó un poquito. Yo perdí a Renzo, pero igual me parece que entendí la pregunta. Ahí estoy. Sí. Igual terminé de redondearla, creo. Bueno, a ver, la pandemia para nosotros fue un golpe terrible, porque nuestra principal fuente de ingresos eran los eventos. De hecho, teníamos el 2019 había sido un año espectacular y en 2020 estábamos con todo el año proyectado, habíamos firmado ya contratos con eventos muy grandes internacionales que se iban a hacer acá en Argentina y se suspendieron. Bueno, uno acaba de terminar, de hecho. Así que fue como prácticamente volver 8 años atrás y decir cómo hacemos para reinventarnos, y pusimos a prueba toda la creatividad después de los primeros meses que fueron duros, y ahí sacamos de la galera Café Circular, que es un nuevo proyecto que tenemos, que lo teníamos ya, lo veníamos desarrollando hace 2 años, también una idea copiada. Es un poco como extender lo que hacíamos con Quero, pero en vez de hacerlo en los eventos, hacerlo en las calles, en las ciudades, que es una red de vasos retornables
una red de cafeterías que comparten vasos retornables. Y bueno, lo teníamos listo para lanzar en marzo, lo pospusimos porque al principio de la pandemia recordarán que la palabra reutilizable era casi mala palabra. No, era no, un vaso, viste, te vas a contagiar el COVID más o menos, cuando el descartable no te asegura de ninguna forma que esté correctamente higienizado, ¿no? Así que esperamos unos meses y en octubre lanzamos Café Circular, fines de octubre, y 8 meses después tenemos más de 100 cafeterías adheridas en 10 ciudades, en 10 provincias, perdón, en 16 ciudades. Estamos teniendo una respuesta increíble. Un poco lo que le pasó a Zero Market nos pasó a nosotros con Café Circular. Y además, bueno, eso Café Circular nos sirvió mucho para reavivar un poco un montón de clientes que estaban ahí un poco dormidos a la espera de ver si seguían haciendo cosas con nosotros o no. Y así nos reinventamos. También abrimos nuevos mercados que antes no teníamos, pero sí, esa fue la clave, reinventarse, porque los eventos claramente no van a volver por el momento, pero hay formas de seguir generando impacto porque los vasos descartables se siguen usando. Juan José, cuando me acuerdo visité con Machiavelli el local, recién lo abrían, y nos contó Ana que antes de abrir ya tenían pedidos de franquicias. ¿Es así? Sí, es correcto. Es correcto. Me acuerdo yo, 10 pedidos de franquicias antes de abrir. Era una locura. Y ahora, a ver, obviamente es información, hoy hay un montón. Ayer abrimos Río Turbio, mañana abrimos Neuquén. Claro, o sea, ya esta semana son 6 locales abiertos en funcionamiento en menos de un año, 2 más que son en los próximos 15 días, uno en la ciudad y otro en el AMBA. Y tenemos en diferentes etapas 15 locales ya cerrados, uno en Uruguay encima. Así que la verdad que, a ver, no te puedo comparar cómo fue pre-pandemia, nosotros nacimos con pandemia, así que no te puedo hacer las comparaciones, pero la verdad que viene funcionando muy bien y creemos que sí. A ver, sí, como decía Esteban, creo que nadie empieza un proyecto pensando que te va a ir mal, si no ni lo empezás. Nada te asegura nada, pero arrancás proyectando que sea un éxito. En nuestra cabeza está todavía ser un supermercado de primer nivel en todo el país o toda la región. Sí, venimos en buen camino y venimos más rápido de lo que pensábamos. Porque en menos de un año, nosotros cumplimos un año ahora en julio y tenemos 15 sucursales. La verdad que, nada, está buenísimo, con todos los quilombos que trae también eso. Algunos preguntan cuál es la fórmula, un poco lo han dicho, ¿no? Hacerlo, tirar a la cancha lo que uno tiene en la cabeza para ponerlo a prueba, me parece, intentarlo, sostenerlo, que no siempre sale bien desde un primer momento. ¿Cómo lo ven a eso en cuanto, si es que hay una fórmula? Yo no creo que haya, creo que es el cúmulo de un montón de buenas intenciones que tienen, pero ¿qué les parece a ustedes? Sí, yo creo que es un poco una mezcla entre... Yo antes dije que las ideas no servían para nada y que hay que salir a la cancha y todo, pero obviamente que hay que pensar las cosas antes de hacerlas y planificarlas lo mejor posible. O sea, Zero Market, vos entrás a un Zero Market y la verdad que decís, yo la primera vez que fui dije, estos pibes pensaron todo, es espectacular esto. Seguramente por ahí vos, Juan José, pensás, bueno, en un momento igual nos largamos con un montón de dudas. O por ahí ves, viste, no sé, entras a Quero o a Café Circular y también pensás que teníamos todo clarísimo y no, hay muchas cosas que quedan al azar y que las vas modificando a medida que el proyecto se desarrolla. Pero sin duda lo más importante creo que es creer a fondo en tu idea. A veces lo más normal es que al principio cueste. No todos los casos son como Cero, que fue una bomba desde el principio. Entonces, viste, si no estás súper convencido de que va a funcionar y no tenés un poco de resiliencia, a veces bastante, para insistir. Esa fue nuestra experiencia con Quero, ¿no? O sea, tuvimos varios años de vacas muy flacas. Entonces, creo que son 2 claves importantes. Sí, yo le sumo también, a ver, coincido con él, si vos tenés pasión por lo que haces, ayuda muchísimo. No es lo único, porque no es solamente pasión. Tenés que emprender y tener un poco de conocimiento de algunas cosas básicas, de finanzas, de números. Eso tenés que tenerlo también, porque para cualquier proyecto la economía o las finanzas son fundamentales. Entonces, excepto que tengas, digamos, recursos ilimitados, que no pasa mucho,
Pero si no, es súper importante, no hay que dejarlo nunca tener en cuenta. Si no sabes del tema, tenés que asociarte con alguien que sepa o contratar a alguien que sepa, digamos, no descuidar esa parte. Y después sí, ser detallista y profesional, porque hagas lo que hagas, si vos lo haces bien, con detalle, con profesionalismo, se ve en el resultado del producto. Tal cual. Bueno, es lo que decía un poco Esteban, que gracias por el halago, de cómo pensamos todo. Y así todo, uno está del otro lado y dice, uy, faltó esto, que la gente muchas veces ni se No da se da cuenta. cuenta. No se da cuenta. Pero decís, vos te volvés loco, porque decís, vos sí lo ves, ¿entendés? Entonces decís, uy, faltó esto. Y dices, no, pues está todo perfecto. No, no está todo perfecto. Pero bueno, eso creo es un poco en busca también de la perfección y de mejorar todos los días para que el consumidor, que es tu cliente, que es el que te va a aprobar o no te va a aprobar, esté más cómodo. Esto es así, es trabajar con todos. Nosotros nos llegan 1000 mensajes de buena onda por las redes, te llega uno malo y te agarras del malo, ¿viste? Te decís, uy, mirá. Tal cual. Tal cual. Y bueno, Acá está, hay muy buenos comentarios, ahí justo el último, constancia también, aunque haya trabas. Me imagino, en el caso de los dos, y en el caso de manejar alimentos a granel también, hay trabas, porque la verdad, lograr trazabilidad, que algunas marcas, con todo lo que significa, ¿no? Un packaging y la inversión que hay atrás de las empresas de poner un packaging de tal forma para ser atractivo y ustedes rompen eso y lo ponen a granel. Digo, ¿cómo haces que esa empresa que vivía de ese packaging, porque transmitía lo que quería vender, logre cederte el producto para que vos lo tengas en tu local? Me imagino que no habrá sido fácil. no, no es fácil, es el mayor desafío que tiene Cero, que es la relación comercial con los proveedores. A ver, muchos de nuestros proveedores son emprendedores o productores, que ahí es mucho más fácil. Muchos no tienen marca, muchos son del palo ambiental, entonces ya vienen con este chip. Pero también puedes hacer un poco, a ver, el desafío está ahora con las grandes marcas, que estamos trabajando ya con muchas de Claro. ellas, porque también entienden que es el camino. Y vos podés lograr un branding sin la necesidad de un packaging, que incluso va a ser algo que va a ser un ahorro de costos para ellos. Claro. Entonces, vos lográs reinventarte, esta palabra está tan de moda, haciendo branding con una marca que está buena, porque también la gente, el consumidor busca a veces la marca, porque atrás de la marca hay una calidad de un producto y hay, nada, un producto de calidad. Entonces, nada, es darle la vuelta y encontrar una solución que satisfaga a todos. Entonces, podés hacer branding y dar un producto a granel. Se puede. Lo estamos haciendo y va a haber cada vez más desarrollo con las empresas grandes, que es el desafío mayor, porque, bueno, son más lentos. Las instituciones son un poco más lentas que los emprendimientos. Sí, sí, está claro, pero también no deja de ser una realidad y con la velocidad que crecen estos proyectos, tampoco son distraídas las grandes marcas y saben que es por acá y que la gente exige esto, los vecinos exigen esto, ni hablar los jóvenes, que son los que están empujando a una velocidad distinta estos cambios. Y la pandemia también creo que ayudó a parar la pelota un poco y focalizar en estas cuestiones mucho más. Nosotros lo hemos visto de la ciudad con algunos otros emprendimientos. Así que nada, la verdad que feliz de poder estar charlando con ustedes porque son dos proyectos que me encantan. Admiro cómo los vienen remando, empujando el compromiso que tienen, la verdad que es genial. Y rescato el nivel de detalle que tienen en el producto, tanto en el vaso y demás, que me has contado alguna historia, por ejemplo, que ha pasado por un montón de pruebas, de personas que se dedican al tema de cafetería y demás, que no es que es un simple envase, un simple vaso, sino que tiene un montón de características y cualidades que ahí atrás hay estudios y hay horas de pensar en eso y del lado de ustedes también, todo este camino que lograron para poder garantizar la trazabilidad de lo que venden, la verdad que es súper, súper interesante y alienta muchísimo también a que lo intenten, ¿no? Me parece que es lo mejor de sus emprendimientos, de que se puede. Así que agradecerles realmente el aporte que están haciendo
a la ciudad, y ya no tanto a la ciudad, sino que se han expandido por el país, y acabas de mencionarnos que ya están en Uruguay también con el emprendimiento. En este julio sin plástico, que nosotros estamos tratando de promover la sustentabilidad, la eliminación de plásticos, era una charla que queríamos tener con ustedes, porque me parece que son fieles representantes de hacia dónde debemos caminar todos juntos. No sé si hay alguna pregunta más. Acá por ahí creo que hay alguna. No, ahí se fue la pregunta, se me escapó. Pero bueno, no sé si quieren agregar algo más. Yo estoy totalmente agradecido a ustedes. Invitarlos a todos los que están y que esto lo promuevan, que hagan circular estas iniciativas. Me imagino que de todo el país le deben escribir a ustedes tanto por los dos proyectos para sumarse, y muchas consultas deben tener, sobre todo en el último tiempo. Sí, yo agradecerte también a vos por, nada, yo creo que es importantísimo la difusión de esto. Siempre creo que el aporte también de los gobiernos es fundamental. Primero porque aparte a todos les mejora, porque mejora la calidad de vida de los usuarios. Siempre digo, ahorra un montón de costos para las ciudades. O sea, la menor generación de residuos es un ahorro fundamental. Ustedes lo deben saber mucho mejor que nosotros. Y aparte de lo que es el costo ambiental, el costo económico, siempre digo, no hay que dejarlo de tener en cuenta. Y agradecerle, porque ojalá que sean todo el tiempo, digamos, que la agenda sea bien sustentable, que creo que allí va, y que se sigan sumando todos. Emprendedores, empresas, entre todos tenemos que hacerlo, consumidores, vecinos, gobiernos, todos. Buenísimo. Totalmente. Sí, yo también. Primero, volver a agradecerte un montón, Renzo, por el espacio. Y en ese sentido creo que es, o sea, el rol que tenemos las empresas, porque a veces emprendimiento parece algo como que, ¿no? Es medio chiquitito. O sea, Quero para mí es una empresa. Es justamente, por ahí somos la punta de lanza de introducir este tipo de cambios, pero justamente como somos emprendimientos, mini pymes o mini empresas, nos cuesta un montón. Y parece poco, pero en realidad la ayuda que significa este tipo de difusión por parte de la ciudad y del Estado, que cada vez se mete más en estos temas, sirve, allana el camino. O sea, quizás el cambio no venga de la gestión pública, pero sí puede allanar muchísimo el camino e impulsar muchísimo a este tipo de emprendimientos para que cada día sea más y cada vez más gente tenga más visibilidad y más gente se anime a emprender y se entere de su existencia. Así que sí, no hay otra que ir juntos. Nosotros somos convencidos de eso y vemos en los últimos años que hubo un cambio radical en el acercamiento de la gestión pública hacia este tipo de emprendimientos. Sí, hay una demanda enorme. Recuerdo cuando empezamos con la prohibición de bolsas de plástico en los supermercados, que realmente si veías al principio las encuestas, no todos estaban a favor, ¿no? Porque lo primero que reaccionaban, ¿qué hago? Tengo que ir al súper con un changuito, una bolsa descartable, se enojaban en la línea de cajas, y hoy es una realidad. Y los sorbetes también nos sorprendió a nosotros, porque vimos los sorbetes y fue un éxito ya. Y vamos a ir por más regulación en cuanto al uso del plástico. También hay que ser conscientes que hay una industria atrás de eso, que hay una mano de obra, y hay que también ayudarla a que se transforme, se reconfigure, y en eso también estamos. Les digo a los que están consultando si el vivo lo vamos a guardar. Sí, lo vamos a guardar, así que el que lo quiera volver a escuchar o algún detalle, y si no, los pueden visitar a los dos, pues contactar y sacan las dudas que tengan. Así que muchísimas gracias de nuevo, les agradezco, espero que en breve nos veamos, les haré una visita, así que bueno, gracias por el tiempo y hasta la próxima. Gracias, Renzo, gracias, Juan José, un placer, ¿eh? Igualmente, un placer charlar con los dos. Adiós. Y te esperamos, Renzo. Voy de nuevo. Igualmente. Sí. Mira, ahora en 15 días abrimos Villa Urquiza seguramente, así que ahí bueno, te espero ahí. Me acuerdo la anécdota que querías agarrar unas aceitunas, pero con una cuchara que no le podía invocar al... Es difícil. Lo sustentable hay que poner un poco de sí. Hay que poner un poco de sí, tengo esa anécdota, pero me la llevé igual a la aceituna. Me gusta. Chao, gracias. Chao.
Chao, chicos, muchas gracias. Buenas tardes. Igualmente.